primero que nada, quiero decirle a todos los que nos estarán viendo que después de 2 años, Enrique Corbera regresa a Estados Unidos, ¿no? Bien. Y más que nada a la ciudad de Los Ángeles, mi ciudad. Que no Y, conozco. sí, y para mí es un regalo increíble que regreses a Los Ángeles. Te lo digo de corazón, te esperamos con los brazos abiertos, ¿no? Y bueno, Enrique Corbera estará aquí para la Expo Vida Consciente que se lleva a cabo anualmente aquí en la ciudad de Los Ángeles. Esta vez será del día 9 al 12 de febrero y bueno, él estará dando presentaciones y talleres del día 10, 11 y 12 de febrero. Así Entonces, es, Rocío. para más información sobre los talleres y para más información sobre dónde comprar sus boletos, al final de esta presentación estaré poniendo el link y la información de la expo para que puedan comprar sus boletos y no se pierdan las presentaciones. Muy Y bien, gracias. bueno, vamos a dar comienzo a la entrevista y lo primero que yo te quiero preguntar es, en tus palabras, si nos podrías decir qué es la bioneuroemoción. Bueno, la bioneuroemoción actualmente Ujú. ha evolucionado mucho ya desde el año 2013 hasta ahora, ¿no? Sí. La bioneuroemoción se puede decir que es un método eminentemente humanista, Ujú. eso sobre todo. No es una terapia, es un método muy humanista donde aúna toda una serie de conocimientos, desde físicos, biológicos, psicológicos y con una filosofía biológicos y también con una filosofía muy, muy metafísica y muy espiritual, ¿no? Se considera que la espiritualidad y la ciencia están como separadas y eso realmente esto nunca ha sido así. Y hemos conseguido un método muy práctico, aparentemente muy sencillo, pero en realidad requiere sobre todo una integración de una conciencia de unidad, que es lo que básicamente enseña la bioneuroemoción. Sí, muy cierto. Y bueno, es also cierto que muchas veces partimos de un síntoma físico. Sí. ¿Cómo defines tú lo que nosotros llamamos un síntoma físico en bioneuroemoción? Muy buena la pregunta, es muy interesante porque la respuesta creo que va a encuadrar lo que realmente te estoy explicando, Ujú. Rocío. El síntoma vendría a ser como el penúltimo aviso que te da el inconsciente en el aspecto biológico ya, para que tu mente tome conciencia de que realmente algo no está andando bien entre tu coherencia emocional. Dicho de otra manera, desde una conciencia dual, creemos que los problemas y las soluciones se encuentran fuera. Y estamos Exacto. constantemente proyectándonos hacia el exterior. Y eso produce, la hija de la proyección es la percepción, que es una forma de ver y entender la vida y creemos que nuestra percepción, craso error, es pensar que nuestra percepción es correcta, cuando realmente es una interpretación. Cuando nos resistimos, la palabra es cuando yo me resisto a autoindagar de que mi percepción tiene que ver con mi proyección y tiene que ver con mis creencias y con mi programación inconsciente. Cuando yo me resisto a realmente utilizar esto y sigo en la proyección, se produce un vacío en mi psique que se acaba manifestando en un síntoma físico. Por eso, el síntoma físico siempre merece indagación. Por sutil que sea, por sutil. ¿Eh? O sea, no hay que esperar a tener un gran problema. Cuando realmente se nos manifiesta, obviamente la enfermedad es multifactorial, hay muchos factores, ¿no? Pero yo casi estoy hablando del síntoma muy sutil, ¿eh? Sí. En bioneuroemoción enseñamos a autoescuchar. O sea, mira, Rocío, para yo poder prestar atención a mi cuerpo, necesito mi mente. Pero para yo poder prestar atención a mi mente, necesito mi conciencia. Por lo tanto, conciencia, mente y cuerpo es la integración de... Es lo que dicen tantos maestros espirituales, ¿no? Pero que realmente lo hemos llevado a un momento muy práctico, muy, muy práctico. Correcto. Y bueno, para resumir un poquito lo que has dicho, yo entiendo que un conflicto emocional es el que genera un síntoma. Un conflicto emocional que no ha sido gestionado y este conflicto emocional tiene muchísimo que ver y todo que ver con la percepción de la persona que sostiene el conflicto, ¿correcto? Esta es la clave. De hecho, la bioneuroemoción trabaja en la percepción. Correcto.
buscamos que la persona lleve su percepción, trascienda su percepción y se dé cuenta que en definitiva lo que está viendo, la percepción genera un estado emocional. Ese estado emocional está derivado de esas creencias y de esa programación, repito, como te decía antes, que hemos heredado de nuestros ancestros, de nuestro ambiente familiar, cuando estamos en el útero materno, etcétera, etcétera, ¿no? Eso me hace vivir la vida de una forma determinada. Cuando yo realmente me cuestione mis valores, mis creencias y comprendo que mi forma de ver o de interpretar, hay otra forma de verlo, la bioemoción llega a ese punto de comprensión. Y cuando la persona comprende que papá y mamá pues no lo supieron hacer mejor o no pudieron hacerlo mejor, obviamente te gustará o no te gustará, pero no los juzgarás. Y por lo tanto te cambiará tu emoción, y si te cambia tu emoción, automáticamente ese cambio beneficia tu biología. Pero eso ya se dice en la ciencia, ¿eh? La ciencia dice que si tú cambias tu percepción y tus emociones, eso acaba refrendándose en tu biología. Por lo tanto, siempre es muy económico a nivel físico y mental, pues cambiar de percepción y ampliar tu conciencia, claro está. Sí. Muchas personas vienen a sesión buscando una sanación. ¿Qué les dirías tú a estas personas? Porque en realidad aquí lo que yo veo es más como una toma de conciencia lo que se debe. Sí. Nosotros no curamos a nadie, gracias a Dios, ni pretendemos hacerlo. Ujú. Ni pretendemos hacerlo. Vienen personas con muchas consultas, desde un síntoma físico o desde un problema de relación o que se les repiten ciertas problemáticas o porque viven unas experiencias repetitivas, reiterativas, en fin, vemos de todo, ¿eh? Pero en definitiva la sanación, en el sentido de la sanación, es algo que no hace nadie. Un médico te puede salvar la vida, un medicamento te puede salvar la vida y eso es así. Y obviamente yo soy el primero que si me tengo que tomar un medicamento me lo voy a tomar seguro, ¿no? Ujú. Luego viene la autoindagación, ¿no? Nosotros siempre decimos que cuando te encuentres mal, ponle remedio, el que sea. Ujú. Me es igual lo que hagas. Y luego indaga. Indaga Exacto. qué estado emocional, qué ambiente emocional. Ese es nuestro trabajo. Por eso, Ujú. claro, en la bioemoción hoy en día lo que trabaja es el bienestar emocional, que vendría a ser como limpiar el ambiente donde se mueve la persona para que la situación que está viviendo la perciba de otra manera. Y eso sí que beneficia a cualquier tratamiento, a cualquier problemática. Si la persona sigue insistiendo en creer que la solución de sus problemas está fuera, si sigue esperando que cambien los demás, Mm. obviamente quizás reciba muchos tratamientos y su enfermedad se cronifique. Pero cuando vemos que la persona hace ese cambio emocional, todo favorece, ¿eh? Y obviamente los tratamientos funcionan mejor, la gente se recupera antes, las heridas se curan antes. Eso lo hemos visto muchas veces. Y ya no depende ni del síntoma que tengas. Hablo de síntomas muy sutiles a síntomas muy importantes, ¿no? Pero obviamente cuando el cuerpo anda con un síntoma fuerte hay que tratarlo. Gracias a Dios tenemos la medicina que te puede salvar la vida. Eso siempre lo Sí, digo. correcto. Curarte es cosa tuya, pero a salvarte la vida, obviamente esto es así. Y bueno, eso que estás diciendo es sumamente importante porque la gente viene a una sesión y viene a verte a los talleres esperando una solución, pero aquí lo que tú estás diciendo es que después de tomar conciencia, que es lo que se debe de hacer en una sesión, la persona necesita pasar a la acción. O sea, es la persona la que necesita Sí, cambiar, sí. no esperar que los demás Exacto. cambien, ¿correcto? Sí, sí, enseñamos a estar en un estado de incertidumbre. De hecho, enseñamos que tenemos que comprender que las polaridades no solamente son malas, sino que son necesarias. Ujú, Si no hay, para saber que hay luz, necesito conocer ujú, la oscuridad. Para ujú, saber que estoy sano, necesito conocer la enfermedad. Para poder ver las estrellas, necesito la oscuridad del cielo. Por ujú. lo tanto, las polaridades siempre están ahí. Es una propiedad de la conciencia cuántica, que todo se complementa, todo está polarizado y por lo tanto siempre nosotros estamos con las personas y con las situaciones que nos complementan. Cuando realmente utilizamos esa información, automáticamente cambia mi percepción de la situación, tomo conciencia y cuando yo tomo conciencia no es que yo sepa qué tengo que hacer, es que siento qué es lo que tengo que hacer. Y esto solamente lo sabe la persona, no se lo puede decir absolutamente a nadie, es Ujú. algo que descubre la persona. Y siempre les digo, hay que saber estar en la incertidumbre. ¿Qué quiere decir eso?
que no tienes que estar en la acción, sino en la conexión con tu ser interior. Dejar que el campo cuántico o la conciencia creativa o la conciencia cuántica te inspire y que sepas lo que hacer. Y cuando sepas qué hacer, corre. Y Pero no se hazlo. lo digas a nadie. No se lo digas a nadie. Sí. Corre, porque la solución es para ti. No es una solución café para todos. Eso está clarísimo. La gente Sí, piensa que tal conflicto, tal solución. No, no, no. Yo he visto personas con el mismo conflicto y con soluciones muy diferentes. Porque claro. cada solución es para uno. Y Esto bueno, es- entendiendo esto que acabas de decir, que el conflicto muchas veces es diferente para cada persona, aún así, sí se puede llegar a generalizar un poco acerca de cada conflicto específico. Y ahí va mi siguiente pregunta. Venga. Mira, aquí en Estados Unidos, la mayoría, muchos de los hispanos que vivimos en Estados Unidos, hay una gran incidencia del diabetes. Entonces, quería yo preguntarte si nos puedes dar en términos muy generales, y esto que se entienda que es muy general, Sí. qué significa el diabetes como un conflicto Bueno, respiratorio. la pregunta es muy buena y obviamente, entonces, fíjate que cuando te he dicho lo que es la bioemoción, estamos en campos como la física cuántica, la biología, la psicología, en fin, la metafísica y la Ujú, espiritualidad propiamente dicha, ¿no? Pero ya Carl Gustav Jung nos hablaba del sentido simbólico y del sentido biológico. El inconsciente es muy simbólico, muy simbólico. Por lo tanto, 5 personas con la misma problemática, pero en diferentes ambientes emocionales, ujú, manifestarán un síntoma físico diferente, ¿no? Si correcto. nosotros vamos a analizar el sentido biológico de la diabetes tiene que ver con el páncreas tiene que ver con un proceso digestivo importante, sobre todo para digerir proteínas importantes. En ese sentido, es como que tiene que deshacer cosas importantes, ¿no? O procesar. Y también da algo muy importante, que es la insulina, que de alguna Ujú, forma es lo que permite la entrada del azúcar en la célula, etcétera, etcétera, ¿no? Como podemos ver, la diabetes, cuando una persona tiene diabetes, realmente hay algo muy importante. Sus células no permiten la entrada del azúcar en ellas. sí, O sea, son como resistentes. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? sí, Yo te lo explico en términos médicos. ¿Eh? ujú, Es muy local lo que te estoy explicando. Es como que la célula, o sea, para que la insulina pueda entrar dentro del azúcar, perdón, dentro de la célula para hacer el proceso biológico correspondiente, eh, la célula se resiste, hay una resistencia, por lo tanto tiene que generar más, ¿no? Hablo en términos genéricos, pero yo lo tengo muy claro. Y a nivel simbólico, sobre todo, tengo muy claro. Tiene que ver con para mí, en ese caso, y por lo que sé, yo entraría en un tema de alimentación. Alimentación. ujú, Eh, Uno de los problemas que tenemos es que la gente se alimenta con excesivo carga glucémica, alimentos con exceso de carga glucémica. ujú, Un exceso de alimentos de carga glucémica tiene un sentido simbólico, es alimento, ujú. alimento. Por lo tanto, estamos en una carencia de alimento emocional, ¿ok? Exacto. O una carencia de alimento emocional, Ujú, porque aunque las personas estén felices y bien donde están ahora, pero en su inconsciente hay una ruptura familiar. O sea, hay un trauma. sí, Estamos hablando de inmigrantes, ¿me explico? sí, sí, sí. Esa inmigración ha pasado por unos calvarios, entre comillas lo digo, ¿eh? Por unos calvarios, unos sufrimientos, una desconexión, una desvalorización. Hay todo un trauma en ese proceso. Estoy analizando el tema que conozco un poco, que es el hispano que Sí, atraviesa Estados Unidos, ¿eh? Si correcto. estuviese en otro contexto, pero como lo conozco y lo tengo Sí. observado, por eso pienso que el trauma está en que aunque ahora estén bien, Ujú, el tema es que hay una carencia, hay una ruptura de lazos familiares. Si tenemos en cuenta que la mayoría de los hispanos, y corrígeme si me equivoco, Rocío, ujú, son de México o ujú.
pedaños de México. Hay Ujú. muchos mexicanos en Los Ángeles, tengo entendido, ¿no? Hay millones de personas, ¿no? De Los Ángeles, de El Salvador, de casi todo Latinoamérica, ¿eh? Pero de mexicanos hay muchos, tengo entendido. Muchísimos, claro, sí. Muchísimos. El mexicano tiene una creencia, y eso es lo más importante. La creencia que tiene el mexicano, y también todas esas zonas limítrofes, es la familia es lo primero. Ujú, Por lo tanto, la creencia que realmente crea la diabetes es que muchas veces han tenido que romper lazos familiares ujú, muy fuertes. Porque la creencia, el proceso es el siguiente, la creencia determina mi percepción. Perdona, la creencia determina mi forma, sí, mi forma de percibir las cosas, ¿no? Y eso me correcto. genera un estado emocional, ¿de acuerdo? Sí. Claro, esa creencia, la familia es lo primero, esos vínculos familiares tan fuertes que tienen en el inconsciente esas culturas, la inmigración es muy duro con eso, Sí. es muy duro. Y puede estar, yo indagaría por aquí, en términos genéricos, Ujú. estaría en trascender esa creencia. La familia es muy importante, pero la familia por encima de todo, lo que tiene que potenciar es el individuo, no a la familia en sí. Por ejemplo, en México, la película Coco lo explica muy bien, ¿no? Tu abuelo fue zapatero, papá zapatero, tú tienes que ser zapatero. Pero yo quiero ser guitarrista. No, zapatero. Quiero ser guitarrista. No, zapatero, ¿no? Eso es tóxico. Ujú. Pero si hay alguien que puede ser cantante, pues la familia tiene que potenciar al Exacto. cantante, ¿no? Ujú. Y es que esa creencia bloquea muchísimo. La familia es lo primero la familia, el alimento familiar. Yo pienso que va por aquí. Es como que vivo con la familia separada, lazos que se han roto por la distancia, por el impedimento, por temas económicos, en fin, todo lo que comporta una inmigración, ¿no? Yo Sí. miraría por aquí. Y me voy a atrever también a ir un poquito más a otro aspecto. Por ejemplo, la diabetes también tiene que ver con la insulina. Ok. Y como tú estabas mencionando ahorita, que esto es simbólico y el arquetipo de insulina vendría siendo la autoridad. Corrígeme si estoy Bueno, vas bien, vas voy bien, bien, ¿sí? vas bien. Entonces, la autoridad aquí representa el Estado, el gobierno y la inmigración. O Claro. sea, hay muchas personas que vienen de otros países que no cruzan legalmente y que tienen un miedo enorme a la emigración, a que los reporten y los regresen a sus países. Y ahí está otro conflicto detrás de la diabetes que yo he venido, después de varias personas que vienen a sesión, he venido a darme cuenta que también tiene mucho que ver con eso, ¿sabes, Enrique? Básicamente es lo que te va explicando. O sea, te estaba explicando de traumas de separación, de la Exacto. familia, depresión. Luego habría que buscar el contexto, porque tú ya has precisado más, ¿no? Sí, Has precisado ya un aspecto más concreto, ¿no? Pero sí. sí, sí, estamos hablando de lo mismo. Al final, esa autoridad, ¿qué hace esa autoridad? Bloquea a la familia, no puedo acceder a la familia, no puedo pasar por ciertas fronteras, no puedo pasar por ciertos límites, quiero ver a la familia y no lo puedo ver, Exacto. porque hay una autoridad, ¿no? Una Ujú, autoridad que no me da unos papeles, eso se ha grabado ahora, tengo ujú. entendido que por lo que está haciendo Trump, ese o como se llame, está como que queriendo separando familias. Buh, Exacto. esto va a dar problemas, porque claro, el inconsciente lo procesa, eso sí, todo es simbólico, para el inconsciente todo es real y virtual, ¿no? Ujú. Al final, por eso nosotros enseñamos que lo que hay que vivir es un estado emocional coherente y comprender que todo tiene su razón de ser. Y cuando tú comprendes eso, cuando aceptas e integras ese proceso, cuando tú te sientes parte de una familia y que lo que realmente es donde estás puedes favorecer a tu familia, la puedes alimentar, o sea, hay que cambiar, hay que darle la vuelta a la tortilla, Correcto. a la Eh, omelette, como llaman aquí. Hay que darle la vuelta a la omelette. O sea, hay que darle la vuelta porque es que yo me he dado cuenta que en México el tema familia es como muy consagrado. La ujú, película Coco me lo dejó muy claro. O sea, claro. lo vi clarísimo, ¿no? Ujú. Porque es así, ¿no? Sí, Y sí, correcto. sí, la autoridad es una clave. Pero luego veríamos, ya concretamente, tendríamos que ver el ambiente emocional de cómo es papá, cómo se comporta papá, mamá, si papá tiene amantes, si no. En fin, aquí hay mucho que Exacto. buscar. Sí, porque lo que hacemos en la bioneuroemoción, especialmente en una sesión, es primero vamos a ver, claro,
cuál fue el conflicto que dio lugar a este síntoma, pero luego también vamos a ir hacia atrás, porque un conflicto se genera casi siempre en el pasado, en la niñez incluso, Bueno, incluso en el periodo en el que estaba mamá embarazada de la persona y bueno, también como mencionábamos, tiene mucho que ver con las herencias emocionales que venimos heredando de nuestros ancestros, que es otro taller que tú vas a haremos un taller, sí, sí. sí, y eso me parece genial. ¿Nos podrías hablar un poquito acerca de esto? Mira, nosotros siempre partimos, bueno, no siempre. Básicamente el método tiene cuatro etapas muy marcadas. La consulta, yo vengo a consultar por ese síntoma, porque me encuentro siempre hombres que no quieren tener hijos, o me enamoro de hombres que infértiles, o de mujeres que, Ujú, en fin, la consulta puede ser precisa, pero puede ser cualquiera, ¿no? Una vez encontramos esto, siempre preguntamos de cuándo empieza la manifestación del síntoma o cuándo ella cree o la persona cree que la cosa empieza, ¿no? Y una vez aclarado eso, analizamos esta escena, ¿no? La escena, no la escena que se le manifiesta, que también a veces, pero sobre todo el ambiente emocional que previo, ¿no? Que, en qué circunstancias. Empezamos a analizar todo el contexto más o menos cercano de esa situación. ujú. Una vez encontramos ya dónde está el conflicto o la creencia, etcétera, etcétera, vamos a ver dónde resuena. Y un ambiente que siempre hay que mirar es el ambiente cuando tienes entre 0, 6, 7 años antes de la pubertad. Ujú. Y el ambiente emocional que vive mamá cuando está en estado de gestación. Y luego una vez se ven esos tres aspectos y ya hemos trazado el hilo de Ariadna, ya vemos por dónde, y sin perderlo, porque no hay que perderlo, vamos siguiendo el hilo, vamos a buscar cuál es la resonancia en los abuelos normalmente donde está, ¿no? Y entonces, claro, cuando ya vemos los abuelos y vemos que la persona en cuestión pues está reparando a la abuela o está reparando al abuelo, está comprendiendo que la repetición no es una pendejada, sino que la repetición es una oportunidad de hacer aquello que nuestros ancestros no pudieron o no supieron hacer, ¿no? Descarga las emociones, descarga culpabilidades, descarga victimismos, etcétera, etcétera, ¿no? Y es en esos tres aspectos cuando estamos buscando, al final, la bioneuroemoción es lo que realmente ha demostrado es que la conciencia cuántica, las propiedades de la física cuántica, la polaridad, la complementariedad, la resonancia, la vibración, etcétera, etcétera, está por doquier en todas las cosas. Y podemos hacer hasta predicciones. O sea, Ujú. podemos decir, si tú vives esa experiencia y miramos en tu pantalla de la vida con tu pareja, la madre de tu pareja, etcétera, etcétera, y vemos lo que hay, acostumbra a ser una imagen especular, ya podemos, aunque no sepamos nada, podemos predecir que esa información está de una forma complementaria con el abuelo de la persona que está consultando. Y siempre, siempre es así. Cuando la persona se da cuenta que la información que recibe la está proyectando en sus parejas, de hecho, el ámbito donde indagamos siempre son las relaciones interpersonales, o Ujú, sea, porque allí es la clave. Y con ujú. esa indagación que enseñamos, y lo hago in situ constantemente con personas, desde cosas muy simples, la persona se le cambia la cara, lo ve de otra manera. Y Ujú. cuando una persona ve las cosas de otra manera, se produce un cambio neurológico en un par de horas, le cambia la emoción y puede seguir viviendo con aquella historia, pero como ya no la percibe igual, no le afecta igual emocionalmente, y entonces es cuando realmente se producen cambios a nivel conductual, fisiológicos, etcétera, etcétera, ¿no? Exacto. Como que Así es. los impulsos se dan de forma diferente, ¿no? Exacto. Y no es un acto conductual, es algo que la gente me dice, es que lo veo de otra manera. Digo, es que esta es la clave, ¿no? Es Exacto. un, es un clic, no se puede explicar. La bioneuroemoción, yo la defino como una palabra, es experiencia. La Ujú. bioneuroemoción es experiencia. Y Ujú. cuando lo experimentas, la gente lo dice, me ha cambiado mi vida. Digo, y en una consulta, o sea, no hacemos ni Exacto. dos, ¿eh? O sea, en una consulta, cuando realmente una persona tiene un problema importante, y vuelve a venir, es porque está en otro estado de cosas, está en otro escenario, Ujú. pero no está repitiendo el mismo, porque al final le vas a decir lo mismo, ¿me entiendes, no? Sí. Sí, sí, es una experiencia, la verdad es apasionante. Totalmente, sí. Y bueno, finalmente me gustaría hacerte otra pregunta que a mí me Venga. fascina. Yo veo que tú haces mucho el casamiento de lo que es la bioneuroemoción con el curso de milagros. ¿Nos podrías Sí. decir por qué y cuál es la importancia de esto? Mira, todo lo que estoy haciendo es gracias a un curso de milagros, o sea,
Yo empecé a hacer un curso de milagros ahora más o menos veintitantos años, creo que 24, en el 93, pues mira, 25 años, o sea, Ujú, 25 años. Allí están todas las respuestas. El curso de milagros, como tú sabes, es un libro Baita, es un libro no dual, por lo tanto, la metafísica que empleamos es la de un curso de milagros, que es la conciencia de unidad, como nos ujú, diría Ken Wilber, ¿no? Al final, lo que enseñamos y lo que aplicamos, la física cuántica o la física de la mecánica cuántica, que ya le empiezan a llamar la física de la conciencia, nos está diciendo exactamente lo mismo, ¿no? ujú, Que todo se refleja, la conciencia del observador, la percepción, etcétera, etcétera. Y un curso de milagros, todos esos aspectos los trabaja. Te ujú. trabaja que tienes que sanar tu percepción, que tu hermano sostiene el espejo en el cual puedes verte a ti mismo, te dice que una forma de conocerte a ti mismo es a través de las proyecciones, pero en fin, y todo eso. Entonces aplicamos esos principios que son principios de conciencia de unidad que la física cuántica está demostrando que eso funciona, ¿no? Entonces aunamos todo, ¿no? Aunamos Ujú. lo que es la espiritualidad con lo que es una conciencia cuántica, con es una conciencia de unidad, como la psicología, los grandes psicoanalistas decían lo mismo, como la epigenética demuestra que, Ujú. que los ambientes emocionales de nuestros ancestros se heredan hasta la tercera y la cuarta generación. Al final, eh, hemos hecho un método que aparentemente es muy sencillo, pero requiere la integración de todos. Sobre todo requiere una transformación. Si tú no, o sea, la bionormoción no es un método para los demás. La bionormoción es un método para uno mismo. Exacto. Si tú no haces esa transformación interior, tú no puedes acompañar a nadie a ningún sitio. Es más, Ujú. tú solamente puedes acompañar a alguien a un sitio solamente al nivel de tu conciencia. O sea, Correcto. no puedes llevarle más allá de la conciencia que tú tengas desarrollada. En Ujú. la medida que entres en un estado de no posicionamiento, de no juicio, de integrar las polaridades, de comprender que estás frente a ti mismo, cuando empiezas a comprender todo eso, que es el desarrollo de la conciencia unidad, como nos diría, por ejemplo, John Kabat-Zinn, que uno de los padres de mindfulness, ¿no? Una vez que vas abriendo la conciencia, los cambios de tu vida vienen solos. O David R. Hawkins, que también dice exactamente lo mismo, ¿no? Al final, cuando tú haces un cambio de conciencia, hay una disminución de estrés, sigues estando con las mismas personas, sigue viendo el mismo ambiente, pero tú ya no lo percibes igual. Y como ya no lo percibes igual, no te afecta igual y por lo tanto tu cuerpo gestiona ese estado emocional de otra forma diferente. En definitiva, la metafísica, la filosofía de un curso de milagros le viene como anillo al dedo al método. De hecho, es la gran inspiradora. Ujú. Yo empecé, cuando trabajaba de ingeniero y lo dejé, empecé a través de un curso de milagros y, repito, hace 25 años y pienso que ahora he conseguido, o hemos conseguido con todo mi equipo, llevar a la bionormoción a un método muy humanista, Ujú. un método que no es para el otro, porque para el campo cuántico el otro no existe, Exacto. te enseña a sanar la percepción, a cómo utilizar la empatía, a comprender que tus ancestros recibieron una información, que tú llevas esa información y que tú la estás proyectando en el campo de vida. Y cuando la gente comprende que todo lo que le rodea tiene que ver con ella, es una resonancia, entonces ya no señalas, ni tampoco te señalas, sino que gracias, la conciencia de la unidad se conoce a sí misma a través de la conciencia dual. O Correcto. sea, tú tienes una información. Para que tú puedas trascender esa información, la tienes que vivir. La conciencia de unidad se tiene que expresar en la dualidad. De nada sirve que tú seas una gran pintora o tengas conciencia de ser una gran artista si no tienes un medio dual para manifestar tus capacidades, ¿no? Pues una vez yo tomo conciencia, eso se me va a expresar en mi vida en forma de trabajo, relaciones, en Ujú. fin, todas las cosas normales de la vida. Ujú. Perfecto. Muchísimas gracias, Enrique. Pues ahí lo tienen. Es un poquito de lo que vas a estar hablando durante Sí, 3 días aquí en Los Ángeles. Y bueno, esto es importantísimo que las personas lo escuchen para que tengan una mejor idea de lo que es esto, para que vayan a verte y profundicen y puedan ver. Vas a hacer casos, ¿no? Vas a tomar casos sí, sí. cuando De sí, hecho, yo sin el cuerpo a cuerpo no funciona. O sea, claro. si la gente se presta voluntaria, yo sé acompañar a las personas sin entrar Detalles. en incomodar mucho por cuando hay Ujú. gente, ¿no? Correcto. Pero sí que realmente puedes conducir o llevar a una persona a un punto donde ella sepa qué pasos dar y sobre todo que tome conciencia de que las cosas nunca son
como las percibimos, sino que hay una información que está detrás y al final llevamos un estado de paz interior. ¿Y qué es lo que enseña la bioenermoción? Llevar un estado de liberación, de libertad emocional, ¿no? Yo deciros que venir a Los Ángeles es curioso cómo funciona el campo cuántico, ¿no? 2 días antes de que tú nos llamaras, estábamos hablando de dónde pensábamos ir, si a San Diego o a Los Ángeles, bueno, pues bueno, yo al final dije yo, vamos a dejar que el campo cuántico nos lo diga, y bueno, el campo cuántico nos lo dijo a los 2 días. Así es como funcionamos. Sí, Se llama un estado de flow, de fluir, de dejar que tú tomas cosas, pero al final si te dejas llevar, todo viene, todo se abre, lo que se exacto. cierra se tiene que cerrar, lo que se tiene que abrir se abrirá, y al final si estamos en Los Ángeles es porque el campo cuántico así ha tomado la decisión. Exacto. Y Y nada, vamos, gracias. no, pues gracias a ti de verdad. Y de verdad te esperamos aquí con los brazos abiertos a ti y a tu equipo. Con mucho, Será pronto, ya será pronto, porque estamos sí. a 22, 23 Y y ya el mero. 5 salimos ya para Claro. Estados Unidos y nada. Y conocer Los Ángeles que me hace mucha ilusión. Y a A mí ver, también. gracias Perfecto, a Enrique. todos. Bueno, Gracias. hasta luego. Muchísimas Hasta gracias, luego. Enrique. Un beso, Un gracias. beso para ti también. Gracias Hasta a luego. todos. Gracias.